Y voy a hablar sobre la atención en el embarazo, parto y posparto en mujeres con discapacidad. Ahora, ¿no? Bueno, seguimos. Según el último informe de la OMS, sobre el 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad. De ese 15%, la prevalencia de la discapacidad en mujeres de edad fértil es del 6,4% en países desarrollados. Y de ese 6,4%, el 61% quiere quedarse embarazada y el 43% de ellos lo intenta. A pesar de esta prevalencia, las mujeres con discapacidad siguen enfrentándose a múltiples situaciones discriminatorias, de exclusión social, falta de accesibilidad, falta de empleo. Además, todavía se sigue el pensamiento de que el embarazo y la discapacidad es una negativa y es una palabra tabú. Bueno, según el informe de la OMS, la discapacidad se define como cualquier restricción o impedimento mental o físico que limita la funcionalidad o la actividad normal de una persona y o complica o restringe la participación en el entorno social de ésta. Por lo que la discapacidad es un fenómeno complejo en el que se interaccionan las características del organismo humano y las características sociales. Es la primera vez que se reconoce el contexto social como un determinante de la discapacidad. Todos sabemos que hay diferentes tipos de discapacidad. Tenemos la discapacidad física, como por ejemplo personas que han sufrido una lesión medular, alguna enfermedad como la polio, amputaciones. También tenemos la discapacidad sensorial, por déficits visuales, auditivos, problemas de comunicación o de lenguaje. La siguiente sería la discapacidad intelectual, en la que hay una disminución de las funciones mentales, como la inteligencia, el lenguaje o el aprendizaje, y también de las funciones motoras. Aquí podríamos encontrar pues, el síndrome de Down, el retraso mental o la parálisis cerebral. Y por último encontramos la discapacidad psíquica, en el que hay alteraciones neurológicas y trastornos cerebrales. Por ejemplo, esto es una familia, Gabriela con síndrome de Down, Fabio tiene un retraso mental y han tenido a su hija Valentina sin ninguna discapacidad. Los objetivos que se han planteado en este estudio han sido conocer cuáles son los riesgos de un embarazo, parto y posparto para una mujer con discapacidad y también para su bebé. Además, también queremos conocer cuáles son las opiniones de los profesionales y de los pacientes con respecto a la atención que se ha brindado en este proceso. Para realizar este estudio he hecho una revisión bibliográfica de marzo a abril de 2022 en diferentes bases de datos. He encontrado 59 referencias bibliográficas y de esas, tras su análisis, evaluación y lectura, he seleccionado 12 artículos y una guía de práctica clínica. Los MES utilizados han sido Birth, Disabled Women, Postpartum y Pregnancy. El operador booleano ha sido AND. Se han seleccionado los artículos en español e inglés a texto completo que tuvieran resumen de los últimos 10 años. Bueno, se ha visto que casi todas las personas mujeres con discapacidad tienen un riesgo aumentado de casi todas las complicaciones en el embarazo. Por ejemplo, los trastornos hipertensivos como la preeclampsia o la eclampsia. También se ha visto un riesgo aumentado de diabetes gestacional, de placenta previa, de ictus de repetición y asintomática, problemas estomacales, estreñimiento, úlceras por presión, dolor de espalda y tromboembolismo, ya sean venosos o pulmonares. En el parto también se ha aumentado la intervención obstétrica, hay un aumento de la oxitocina intraparto, además de cesáreas programadas, ya sea por malas posiciones o por la seguridad del profesional que prefiere hacer esta técnica aunque sea más invasiva. Los forceps y las ventosas no se han visto aumentados con respecto a las mujeres con discapacidad y tampoco los desgarros de tercer y cuarto grado. Pero sí que hay un gran aumento de roturas prematuras de membrana y de parto prematuro. Resulta que, claro, como tenemos las infecciones urinarias, es la complicación más frecuente en el embarazo, en este tipo de pacientes, sobre todo en las personas que tienen catéteres permanentes, esa complicación se ha visto mucho más aumentada. Y siendo también una complicación asintomática de estas personas, pues muchas veces se produce el parto prematuro.
Estos bebés nacen pretérminos y también con bajo peso al nacer. ¿Por qué? Pues muchas veces por la disminución de crecimiento dentro del útero, ya sea porque hay una falta de movilidad de la madre y también porque hay una compresión uterina. También se ha visto que en las mujeres con espina bífida los bebés pueden sufrir un mayor riesgo de malformación, pero el ágar a los 5 minutos normalmente suele ser igual que a las demás madres sin discapacidad. En el posparto los bebés no han tenido ningún resultado adverso a largo plazo, pero sí lo han tenido a las madres. ¿Por qué? Pues normalmente hay hospitalizaciones posparto más prolongadas. Muchas veces puede ser porque el mismo profesional se quiere asegurar de que la madre sea capaz de criar a ese hijo. Y también hay una rehospitalización en menos de 2 años. Normalmente en el primer año de vida del bebé hay un aumento de la hospitalización de las madres, ya sea por traumas como contusiones, fracturas, esguinces o por la depresión posparto. Ojo con la depresión porque es la complicación más común en estas mujeres, en la etapa del posparto, habiendo una gran diferencia entre el 37% de estas mujeres que lo sufren y el 8,79% de las mujeres que no tienen discapacidad. También, aunque la mortalidad es rara, sí que hay un aumento en este tipo de mujeres y se ha visto que en las mujeres que tienen discapacidades intelectuales o psíquicas hay mayor visita a urgencias por otros motivos diferentes a la atención normal del posparto. Por lo que sí que hay que tener una coordinación entre los servicios hospitalarios, comunitarios y sociales. En la guía de práctica clínica que he encontrado hace una serie de recomendaciones para la atención de este tipo de mujeres. Por ejemplo, evaluar previamente durante el embarazo las necesidades que tiene esta mujer, hacer un plan individualizado, resolver las dudas, las inquietudes, las preferencias, así como eliminar barreras y apoyar la autonomía. Además, se deben ofrecer las mismas opciones de atención que a las demás mujeres, siendo también teniendo ojo si no están contraindicadas. Tienen que tomar decisiones informadas, debemos de darle una habitación privada con flexibilidad de horario, asesoramiento de orientación, formación sobre igualdad en la discapacidad y evaluar la calidad de la atención. Hay que eliminar las barreras, hay que eliminar los prejuicios y las opiniones personales que tenemos nosotros, hay que formarse en diversidad, tener confianza y capacidad para poder hacer los ajustes que necesitemos para que sea una atención accesible, usar eficazmente los recursos, tener equipos específicos, libertad de la mujer para poder elegir. Y después, bueno, he podido seleccionar algunos testimonios de pacientes y de profesionales en el que la mayoría de las madres, aunque también le dan importancia al tema de la infraestructura, sobre todo se centran en que necesitan respeto y que las vean como unas madres normales y corrientes. Por ejemplo, las madres dicen que hay una falta de igualdad, hay actitudes discriminatorias y una falta de apoyo y confianza. Por ejemplo, mira, este es el testimonio de Paola, que tiene parálisis cerebral con 33 años y dice: quizás no voy a ser la mejor madre, pero ¿qué garantiza que alguien lo sea? Muchas mujeres que tienen hijos y así muy sanas, sin discapacidad, los maltratan, los abandonan afectivamente, los descuidan. No podemos saber quién será una buena madre. Lo malo es que se da por hecho que por tener discapacidad nosotros lo haremos mal. Aparte también reconocen que hay mucha insensibilidad y desconocimiento sobre la discapacidad, apoyo insuficiente, suposiciones y prácticas discriminatorias, se sentían muy observadas y controladas por los profesionales, expresan estereotipos negativos sobre la discapacidad y la sexualidad. Esta misma paciente Paola nos dice: el doctor estaba muy indignado, no daba crédito. Recuerdo que me dijo como en regaño: ¿a quién se le ocurren sus condiciones? ¿Ya pensó que ese niño a la larga va a tener que apoyarla a usted? Obviamente me enojé muchísimo por el comentario y tuve que aclararle que era mi decisión y que yo era capaz de hacerme cargo de mi hijo.
Otro testimonio de Mariana con atrofia muscular espinal dice: yo sí pregunté y tenía interés, pero me decían que yo no tenía que pensar en esas cosas, que no necesitaba andar buscando nada con ningún hombre. Y pues bueno, lo malo es que con esas contestaciones pues ya no me atrevía a preguntar más. En dado momento, pues ya, sin darme cuenta, pasó. Nunca pensé que fuera a quedarme embarazada, porque, según yo, solo estábamos jugando por encimita. Fue muy difícil porque me criticaron y atacaron mucho, pero lo peor es que no se logró. También hay testimonios de profesionales en los que nos dicen que perciben una falta de conocimiento y de experiencia sobre algunos aspectos de la atención a este tipo de mujeres. Han sufrido desafíos para poder lograr una comunicación efectiva y, por ejemplo, nos dicen: aquí es importante que yo tenga el conocimiento de antemano. Por ejemplo, ¿el manejo del dolor es diferente en una mujer con paraplegia? ¿Tengo que tener en cuenta algo en particular? ¿Y cómo puedo aconsejar a una mujer durante el embarazo? Otro dice: así que pongo mis cartas sobre la mesa y digo: nunca antes me había preocupado por una mujer en silla de ruedas. Tú eres la primera. Le estoy muy agradecido cuando me dice lo que puedo hacer y lo que necesita de mí. Que sepamos cómo están las cosas. Entonces, en ese sentido, no me he sentido inseguro en absoluto. En este último testimonio nos podemos dar cuenta de que no nos preocupamos por este tipo de atención hasta que nos pasa. Entonces será muy importante formarnos para que cuando llegue esta situación podamos hacernos cargo perfectamente. Y bueno, hablando también de la infraestructura, se ve una falta de accesibilidad en los centros de salud, como falta de ascensores, rampas, baños o básculas accesibles. Yo, por ejemplo, en mi anterior trabajo tenía que pesar a un niño y estaba en silla de ruedas y tuve que bajar al sótano donde se pesaban las cajas, y es que me parece un poco inhumano. Hay falta también de ayuda de orientación para las discapacidades sensoriales, falta de discapacidad en clases prenatales accesibles, hay habitaciones muy pequeñas e irregulares, muebles inadecuados, falta de ayuda específica, ya sea por cambiapañales accesibles, monitores que vibren o se iluminen. Y también hay una falta de habitaciones privadas, porque muchos pacientes nos dicen que a la hora de sondarse, por ejemplo, no pueden tener a otro paciente al lado, es que la intimidad pues no tienen. Entonces, bueno, aparte de todas las infraestructuras que os he dicho, es necesario también que se hagan unos ajustes estructurales y organizativos, tales como el tiempo y el personal. Bueno, y como conclusión, pues decir que las mujeres con discapacidades físicas, intelectuales y sensoriales tienen un riesgo elevado de casi todas las comorbilidades durante el embarazo, parto y posparto. Y en cuanto al contexto social, las mujeres con discapacidades perciben falta de sensibilidad en el trato, falta de respeto, falta de accesibilidad y escasez de personal y de tiempo. Asimismo, los mismos profesionales experimentan falta de información y formación con respecto a la atención de estas personas, así como prejuicios internos. Esta es la bibliografía y muchas gracias.